¿Quién está hablando sobre descargar? No, no escuché bien. Sí, que es la grabación de la sesión de hoy va a quedar alojado en Teams, en el foro en el chat va a estar disponible cuando terminemos la sesión y desde allá le pueden dar descargar. En algunas ocasiones hemos tenido problemas de descargarlo desde Teams. Si no pueden descargarlo desde ahí, me avisan y yo lo comparto en Wadi Virtual. ¿Sí? Muy bien. No sé Profe, si me están escuchando y me están viendo bien. Eh, sí, 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 maestro. profe. ¿Sí? Sí, Ok, perfectamente bien. perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Les comparto ya la presentación. Se está grabando ya la sesión. Y entonces iniciamos con la primera unidad, que se llama Enfermedades de las plantas cultivadas y su impacto. Cuando hablamos de impacto, estamos hablando del impacto económico, ecológico y social que puedan tener las enfermedades de las plantas, ¿sí? La competencia de esta unidad, ayer vimos la competencia de la asignatura, también vimos las competencias por unidades, pero nos indica que al terminar esta unidad, al terminar las 3 semanas que corresponden a esta unidad, ustedes deberán ser capaces de reconocer la importancia de las enfermedades de las plantas cultivadas, su impacto económico, ecológico y social a nivel productivo en los agroecosistemas tropicales. Esta es la competencia que se debe de lograr al concluir esas 3 semanas que corresponden a la unidad 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver, dijimos que primero para poder hablar de fitopatología, pues es importante conocer la definición, ¿no? Acá vemos que la palabra fitopatología, pues es una Disculpe, palabra maestro. compuesta. Sí, Disculpe, está proyectando. sí, no, Es que, perdón, ¿no lo No, no, están disculpe, viendo? eso no sale No, no usted. para. No. y de hecho le Ok, pregunté por el qué chat. raro. No, no veo. Ok, ahora sí. Ahora sí, profe, ahora sí. Sí, Ok, profe, muchas gracias. gracias. Cuando ocurra eso, por favor, dígame porque estamos también en muchas cosas y no nos... Yo, según le di compartir pantalla y no me fijé si estaba en el recuadro rojo, que es el que nos indica que se está compartiendo. Ok, entonces les comentaba que para hablar de fitopatología, pues es importante conocer esta definición. Y esta definición está compuesta por 3 palabras, que es de origen latina, y la cual nos dice que fitos significa todo lo que crece y se cultiva, refiriéndose a un vegetal, ¿no? Al reino vegetal, ¿sí? Entonces es exclusivamente para las plantas. Y tenemos patos, lo que, y pato significa lo que sufre o padece algo, en este caso lo definimos como enfermedad. Y logos, pues sabemos que es tratado o estudio de esa enfermedad. Entonces, si unimos esta definición, nos dice que es la ciencia que se encarga del estudio de las enfermedades de las plantas cultivadas y no cultivadas. Ya desde los años de 1970, la fitopatología comienza a cobrar importancia y con los estudios de diferentes personajes que describieron los microorganismos, que describieron medios de cultivo, que describieron postulados, pues ya tuvo respaldo científico y entonces es cuando ya se le conoce como una ciencia, la cual se encarga del estudio de las enfermedades de las plantas cultivadas y también vean, dicen no cultivadas, ¿sí? Como les comentaba ayer, pues vamos a encontrar en algún momento cuando tengamos una salida de campo en el monte Maya, en la selva, en el bosque, pues vamos a encontrar algunas plantas que también están siendo eh, afectadas por enfermedades que se van desarrollando, ¿no? Entonces, es el estudio de las enfermedades de las plantas cultivadas y no cultivadas. Esa es definición tomado de Agrios del 2002. Entonces, ¿cuáles son las áreas de estudio de la fitopatología? La fitopatología se encarga de estudiar eh, los organismos o factores que afectan
que causan enfermedad en las plantas, ¿sí? Entonces vean que acá tenemos organismos, pero también tenemos factores que pueden ocasionar enfermedad en las plantas. Sí, acá es algo muy importante que tenemos que destacar, que la enfermedad no solamente la ocasiona un organismo, un microorganismo, sino que también hay factores que pueden condicionar el desarrollo de esa enfermedad. Por ejemplo, la luz, cuando una planta está sometida constantemente a la luz directa y es una planta que no tolera ciertas cierta cantidad de luz, que no tiene fotoperíodos largo, es de fotoperíodos corto, y lo ponemos a más tiempo de horas luz, pues esa planta va a comenzar a amarillentarse y también a secarse, ¿no? Y eso también pues es un síntoma de una enfermedad, ¿no? La planta está enferma, se está amarillentando y se está necrosando, ¿sí? Lo mismo, el lado contrario ocurre cuando la planta, por ejemplo, no tiene la suficiente luz y vamos a ver tallos muy elongados buscando la luz. El ejercicio que hacíamos en la primaria de poner el frijolito junto a la ventana y vemos cómo ese frijol se va elongando, el tallo, desarrolla las hojas muy pequeñas y cloróticas y no llega a la etapa de producción, no pasa por todos sus ciclos vegetativos. Y por lo tanto, pues también es una planta enferma porque no se desarrolla como una planta sana, en la cual el tallo pues no tenga tanta elongación, que tenga mucha área foliar y que la planta está completa, debería de estar completamente verde, ¿no? Entonces hay factores también que pueden ocasionar enfermedad y por eso dice que es el estudio de organismos, pero también de factores que causan esa enfermedad en las plantas. También estudia el hospedante como sustrato del patógeno. Cuando hablamos del hospedante, pues estamos hablando de la planta que está siendo afectada por por ese microorganismo, ¿no? O por esa condición de temperatura, de luz o de humedad de esos factores. Entonces, ¿qué estudia al respecto del patógeno? Se estudia la susceptibilidad. ¿Qué tan susceptible es a que pueda sufrir una enfermedad a causa de un patógeno? ¿Sí? Sabemos que hay plantas, por ejemplo, que son resistentes a ciertas plagas y enfermedades. Les pongo un ejemplo. En el caso del tomate, hay un virus que le afecta, se le llama virus del enchinamiento del tomate, que afecta a las variedades mejoradas de tomate, el tipo Saladet, el híbrido Maya y los diferentes tipos de tomate que hay, que son tomates mejorados y que han perdido esa capacidad o ese gen que le da resistencia ante algunas plagas y algunas enfermedades. Pero hay un pariente silvestre o hay una variedad local que se cultiva en la milpa maya. No sé si lo han visto, lo han escuchado, se llama el tomate riñón. No recuerdo bien su nombre maya. Hay una tesis de una chica de España que vino a hacer la maestría aquí en el campus, aquí en la UADY, y trabajó sobre la resistencia de esas especies, ¿no? Entonces, este tomate es resistente ante ciertos patógenos, incluso ante el virus del enchinamiento del tomate. Entonces, allá se estudia qué relación hay entre el hospedante, qué tan susceptible es ante el ataque de patógenos, ¿sí? Y la siguiente, las condiciones ambientales que favorecen o condicionan el desarrollo de la enfermedad. Acá recuerden que para que se desarrolle una enfermedad, pues necesito condiciones ambientales adecuadas para que esa enfermedad se dé, ¿sí? Y también necesito que la planta esté susceptible para que también pueda haber esa interacción hospedante patógeno y se desarrolle la enfermedad. Por ejemplo, ¿qué condiciones favorecen el desarrollo de hongos? Cuando hemos visto que cuando salimos al jardín o cuando salimos al campo vemos mayor incidencia de enfermedad en los cultivos? La humedad, la oscuridad, que bueno, en cultivos no sería algo que ocurra frecuentemente,
Noto mucha proliferación de hongos en invierno, de oído más que nada. Ok, es correcto. Entonces, son factores, por ejemplo, de humedad relativa alta, sobre todo los hongos fitopatógenos, necesitan humedades relativas altas y aquí en nuestro estado pues se da ahora en verano, ¿no? Porque muchas de las hortalizas, por ejemplo, el rábano, el cilantro, la lechuga, no se puede cultivar o más que no se puedan, sino que si se siembra en esta temporada de lluvias, en esta temporada de verano, pues vamos a ser afectados por los hongos que están presentes en el ambiente, ¿no? Vemos, por ejemplo, que en esta temporada el cilantro sube de precio, el Coranthrum sativum, es el nombre científico, sube de precio porque en Yucatán no se está cultivando por las humedades relativas altas que hay. Hay un hongo que afecta a la planta que comienza a secar el tallo y por último llega hasta las hojas y hace que la planta de cilantro muera, ¿sí? Entonces esas condiciones que se está propiciando ahora con humedades relativas, pues impiden que muchos cultivos, sobre todo de ciclo corto, se puedan cultivar en esta fecha, ¿no? No quiero decir con ello de que no es posible su cultivo, se puede cultivar, incluso hay estrategias para poder cultivarlos, bajo invernadero, bajo cubiertas plásticas, utilizando microtúneles, utilizando asocio de cultivos, pero como está acostumbrado la agricultura a sembrarlo en este tiempo, pues es muy complicado que se pueda obtener cosecha, ¿no? Eh, por ejemplo, las bacterias también en temporada de muy alta humedad. Yo tengo ahorita una papaya en el jardín que está siendo afectada por una bacteria. Esa enfermedad se llama antragnosis, que muchas frutas cuando ya están en etapa de madurez y están expidiendo mucho carbohidrato, pues es apropiado para que la bacteria que causa la antragnosis afecte ese fruto, ¿no? Porque también las condiciones de viento están propagando a esa bacteria. La humedad es apropiada para que la planta para que el patógeno se pueda desarrollar y ocasione esa enfermedad en el cultivo, ¿sí? Las papayas, por ejemplo, que están cultivadas ahorita en Yucatán, en todo sobre todo acá en la península de Yucatán, que abarca Campeche, Yucatán y Quintana Roo, se están aplicando constantemente fungicidas para disminuir el daño que puede ocasionar esta bacteria, a la cual se le llama Coletroticum. El nombre científico es Coletrotrichum gloesporoide. Sí, más adelante la vamos a ver y vamos a ver el nombre escrito correcto, ¿sí? Entonces hay factores también que condicionan esa enfermedad. Por ejemplo, en la temporada de sequía, en la temporada cuando no hay tanta humedad relativa, pues no hay tanta afectación de enfermedades en esta zona, en esta región, ¿sí? Y es cuando se aprovecha cultivar las hortalizas de ciclo corto, entrando, por ejemplo, desde el mes de octubre hasta febrero, marzo, que nos llegan frentes fríos aquí en Yucatán, que comienza la temporada de invierno. No es un invierno fuerte como el que ocurre en Argentina, sino que es un invierno muy leve, ¿sí? Se reduce las horas luz. En invierno tenemos de 8 a 10 horas luz, mientras que en verano, ahora que estamos en verano, las horas luz van de 12 hasta 13, 14 horas en algunas regiones, ¿sí? Y esto pues ocasiona y provoca también que facilita más que nada la sobrevivencia de muchos patógenos. Entonces, esto explica de por qué hay un calendario de agrícola de producción aquí en el estado, ¿no? Los campesinos saben que ahora que está el verano, pues se siembran los cultivos de temporal, los cultivos que no son tan susceptibles a plagas y enfermedades, como lo es el maíz, la calabaza, la sandía, el melón. Y cuando termina este ciclo de verano, inicia el invierno y con ello viene la temporada de secas.
pues son otros cultivos que se van estableciendo en las parcelas, ¿no? Otro aspecto también que estudia la fitopatología son las estrategias de manejo de la enfermedad, ¿sí? Entonces, conocemos ya el organismo y los factores que ocasionan la enfermedad, conocemos la susceptibilidad o resistencia del patógeno, vinculamos también la interacción de las condiciones ambientales para que se desarrolle la enfermedad, y ahora con toda esta información que ya tenemos, podemos plantear estrategias de manejo de la enfermedad. Les hablaba, por ejemplo, del cilantro, que es un cultivo que no se puede, que no es posible, o más bien que no se puede sembrar al aire libre, ¿no? A la intemperie, ¿sí? Si vamos a sembrar cilantro en esa temporada de verano, en la cual hay mucha humedad relativa, pues tal vez tendríamos que utilizar algún acolchado para impedir que las gotas de lluvia lleguen directamente a la planta y propaguen la enfermedad. Se pueden utilizar, hay campesinos que utilizan, incluso ponen un sombrero vegetal que se le llama, ponen unas estructuras de madera al principio y al final de la cama de siembra, y encima de ella van poniendo palmas para impedir que la lluvia caiga directamente en esa área de cultivo. Sí, te escucho. Para el caso de los hongos, ¿hay alguna asociación de cultivos que pueda prevenirlo? ¿O es para insectos la asociación de cultivos? Sí, hay algunos cultivos que se pueden utilizar para diversificar el sistema y así pues impedir la propagación del agente causal, ¿no? Muchos de esos cultivos son plantas que expiden algunas sustancias, se le llaman metabolitos secundarios, que impiden que ese hongo, que esa bacteria entre dentro del agroecosistema. Generalmente son plantas olorosas, plantas que que liberan esos gases tóxicos. Entre ellas podemos, en el caso de enfermedades, por ejemplo, para hongos y para bacterias, se utiliza mucho el aloe vera, la sábila, incluso los campesinos hacen macerado de esta planta y lo aplican ya directamente en sus cultivos. Y en caso de asocio se puede asociar menta, hierbabuena, epazote, para impedir la propagación dentro de ese sistema, de ese agroecosistema que se está cultivando, impedir así el avance del hongo, de la bacteria, ¿no? También están las barreras físicas. Les comentaba en el caso de algunos cultivos de ciclo corto, por ejemplo, el chile habanero también, el tomate en estas épocas es muy difícil de cultivar porque hay mucho problema de humedad relativa y los hongos están apareciendo constantemente. Entonces lo que se hace es el cultivo en invernaderos, ¿sí? Lo aíslas físicamente, y el invernadero, pues recuerden que tiene sistemas en la cual pues extrae la humedad relativa que hay dentro de ese invernadero, aplica riegos frecuentes y constantes, y eso pues hace que no esté presente el inóculo. Aparte de que hay una barrera viva, hay una barrera física que no permite la entrada de estos hongos, ¿sí? Entonces, esas son las estrategias desde biológicas, estrategias, vamos a ver las diferentes estrategias de manejo, el cultural, el químico, el genético, hay un control que se llama el control legal, programas de gobierno también, en la cual se implementan en diferentes zonas y regiones para impedir la entrada de un organismo, de una plaga, y reducir el efecto dañino que pueda ocasionar, ¿no? Y está el ecológico, lógicamente, que acá buscamos organismos vivos, encontramos extractos vegetales que podamos utilizar para disminuir la afectación de estas plagas. Entonces, estas son las 4 áreas de estudio de la fitopatología, ¿sí? Entonces, ¿cuándo una planta sabemos que está enferma? ¿Cuándo nosotros podemos decir, esta planta está enferma?
Por ejemplo, si ustedes salen en su jardín y ven una planta y dicen, bueno, esta rosa, este cactus, esta flor del desierto, este maíz o este tomate está enfermo. ¿Cómo podemos? ¿Cuándo ustedes dicen eso? Cuando se evidencia tejido necrosado, clorosis, algún crecimiento anormal, manchas o heridas en las hojas. Perfecto, muy bien. Cuando empezamos a ver síntomas también de una enfermedad, ¿no? Como ya lo comenta Belén, empezamos a ver que la hoja se necrosa, se amarillenta, la planta retiene su crecimiento, no deja de crecer, se queda en la etapa vegetativa en la cual está, ¿sí? No pasa a la siguiente etapa vegetativa. Y si nosotros no prestamos atención y no implementamos estrategias de manejo, pues esa planta puede llegar a morir. Entonces es cuando hay un desorden fisiológico de la planta. A todo esto que ya mencionamos, estos síntomas de necrosamiento, de marchitamiento, de enanismo, de quedarse en una etapa de crecimiento fisiológico, pues es porque está habiendo una afectación a nivel celular, a nivel de tejido, y por lo tanto hay un desorden fisiológico dentro de la planta, ¿no? Entonces dice, la planta se manifiesta enferma cuando una o varias de sus funciones fisiológicas naturales son alteradas por los organismos patógenos o factores ambientales que resultan en cambios adversos en su forma, función y muerte de partes o de toda la planta, ¿sí? Entonces acá vean nuevamente lo que yo les comentaba. Lo que comentó Belén son los síntomas que vemos, pero para decir que una planta está enferma, pues tiene que haber un desorden fisiológico, ¿sí? Hay un desorden fisiológico, ya sea a nivel celular, a nivel de tejido, ¿sí? O a nivel de órgano, la cual pues va provocando que la planta pues no siga su crecimiento natural, y por lo tanto pues decimos que esa planta está sufriendo cambios adversos en cuanto a su forma. Puede haber deformación, por ejemplo, mencionaba la elongación del tallo, tallos muy elongados que no engrosan, y que eso pues también es una enfermedad, aunque podría estar relacionado con la deficiencia de nutrientes, pero también está relacionado con la enfermedad, ¿no? Y esas funciones fisiológicas pues van provocando que la planta entre en un estrés, deje de crecer y puede llegar a la muerte de la planta, ¿no? Es muy importante que ustedes también conozcan la planta sana. Cuando ustedes hagan un diagnóstico y estén en campo y digan, híjole, esta planta no la conozco, no sé cómo está la planta, cómo es una planta sana, ¿sí? Para que yo pueda tener para poder corroborar cuando una planta está sana y cuando una planta está enferma, porque los amarillamientos, hay por ejemplo plantas, sobre todo cuando hablamos de plantas ornamentales, que pueden tener amarillamientos, pueden tener necrosamientos, y es típico de la especie, ¿no? Entonces, es importante conocer cuándo la planta está sana y cuándo la planta está enferma. Eso es algo también que debemos de conocer, ¿no? Algunos factores que condicionan la enfermedad, ya dijimos este triángulo importante, que la vamos a ver, y más adelante con la maestra Erika también habla de que ya no es un triángulo, sino que es un tetraedro, en la cual tiene 4 vertientes. Acá solamente la vemos 3. Tenemos al patógeno. El patógeno se dice que tiene que ser un patógeno virulento, ¿sí? Que sea altamente infeccioso, que se propague rápido, que dé muchas generaciones al año, y que tenga una estrategia de sobrevivencia, ¿sí? A eso se le refiere un patógeno virulento. Hay muchos microorganismos que pueden llegar a ser patógenos, pero no son virulentos. Por ejemplo, no tienen un mecanismo de invernación. Cuando las condiciones ambientales no están, pues ese inóculo muere, ¿no? Pero hay otros que sí tienen ese mecanismo.
en la cual se pueden encapsular en diferentes estructuras, pasar esas condiciones ambientales que no son favorables para él, entrar como en una invernación, y cuando las condiciones sean favorables, entonces comienzan a infectar a la planta. Sí, entonces tiene que ser muy infeccioso, tiene que tener mecanismos de sobrevivencia, tiene que ser muy virulento, y tiene que tener varias generaciones por ciclo. Entonces, si tengo este patógeno virulento y tengo aquí a mi hospedante en el otro extremo, tengo acá el hospedante, entonces este hospedante, para que pueda ocurrir la enfermedad, ese hospedante tiene que ser susceptible a este patógeno que ya mencionamos aquí, ¿sí? Entonces, este patógeno virulento tiene que buscar la oportunidad para poder causar enfermedad a esta lechuga, pero si esta lechuga es una variedad resistente, pues le va a costar mucho para que pueda ocasionar esa enfermedad. Entonces el patógeno para que haya una enfermedad, una infección, pues tiene que haber susceptibilidad del patógeno, ¿sí? Entonces, si acá hay susceptibilidad, el patógeno virulento va a venir, va a infectar a la planta, va a comenzar a reproducirse y va a empezar a causar esa enfermedad en este cultivo de lechuga. Otro factor importante que se debe de dar también es el factor clima, ¿sí? Puede ser que esté presente el patógeno virulento, el hospedante susceptible, pero las condiciones climáticas para que este patógeno se desarrolle no son las apropiadas y por lo tanto no va a haber ese desarrollo de la enfermedad o el desarrollo de la enfermedad va a ser mínimo. Es lo que les hablaba hace rato de manejar las fechas de siembra, ¿sí? Cuando yo manejo fechas de siembra, no quiere decir de que el patógeno no esté presente. Por ejemplo, el tomate que se está sembrando ahora y que está siendo manejado constantemente las enfermedades del tomate por medio del cultivo en invernaderos. En temporada de seca, en temporada de invierno, cuando ya la humedad relativa baja, se puede cultivar a cielo abierto y ese patógeno que ocasiona la enfermedad en verano, pues seguramente está en el agroecosistema, solamente que las condiciones ambientales no están siendo favorables para que este patógeno se desarrolle. ¿Sí? ¿Sí me explico? ¿Sí me entendieron? Sí, profe, todo claro. ¿Todo claro? Ok, entonces me gustaría escuchar, ¿está Dorta Corinis en el aula? Sí, maestro. Sí, ok, explícame ese triángulo, Dorta, con lo que tú entendiste, con tus palabras, para que se desarrolle la enfermedad, esos factores que cómo deben de estar. Ok, pues lo que yo entiendo es que tanto por el clima o por otros factores climáticos podrían afectar a la planta o las bacterias o cualquier patógeno que haya en la planta puede ser modificado por el clima y otros factores. O sea, puede venir tanto del clima que se desarrolle un problema o que ese problema se subdesarrolle con el clima. Ok, perfecto. ¿Alguien más quiere complementar el aporte que comenta su compañera? Explicando este triángulo de la enfermedad. Que además del patógeno tiene que ser virulento, o sea que no se tiene que ser capaz de multiplicarse y ser capaz de generar síntomas adversos en la planta, porque si no ni siquiera es patógeno. Y el hospedante tiene que ser susceptible o vulnerable al ataque de ese patógeno en un momento dado. Ok. Muy bien. Y las condiciones climáticas tienen que ser favorables, ¿sí? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? En el manejo de la enfermedad, si se presentan las condiciones, un patógeno virulento
un hospedante susceptible y las condiciones climáticas favorables, pues se va a desarrollar la enfermedad y se puede convertir en una pandemia, ¿no? En que ataque a todo el cultivo y llegue a morirse toda la plantación, ¿sí? Entonces, recuerden, para que haya una enfermedad, un patógeno virulento, un hospedante susceptible y las condiciones climáticas favorables para que se dé la enfermedad, ¿sí? Entonces, si yo estoy en manejo de la enfermedad y conozco que para que haya una enfermedad tiene que haber estos factores, tienen que converger esos 3 factores, puedo, por ejemplo, intervenir. Si no quiero que la enfermedad se desarrolle en mi cultivo de lechuga, pues puedo intervenir, por ejemplo, desde elegir una variedad. Si yo sé que voy a sembrar en verano, donde el patógeno va a ser muy virulento, va a tener las condiciones ambientales para que se propague y desarrolle enfermedad, entonces tengo que comenzar con elegir muy bien la variedad que yo voy a cultivar, ¿sí? Porque están estos 2 factores y yo quiero intervenir en el hospedante. Entonces puedo elegir tal vez un tipo de lechuga que sea resistente al hongo que causa la podrición de la lechuga, ¿sí? Entonces hay variedades que pueden ser resistentes, entonces ya no es una especie susceptible, ya no es un hospedante susceptible, sino que estoy eligiendo una variedad resistente. Entonces estoy interviniendo aquí en el manejo de esta enfermedad, ¿sí? Supongamos de que no tengo esa variedad resistente o la semilla de la planta es muy cara y se me dificulta comprarlo. Entonces puedo intervenir en este factor que es el clima, ¿sí? ¿Cómo voy a intervenir? Tal vez esta lechuga, ponerlo en un microtúnel. ¿Sí saben qué son los microtúneles? Sí. ¿Sí? Sí. Ok, entonces los microtúneles son cubiertas de plástico flotantes que se ponen al contorno de un cultivo para protegerlos de plagas y enfermedades. Es parecido a un mini invernadero, ¿no? Por ejemplo, esto que ya dibujé puede ser un microtúnel en la cual están protegidas ya sea por una cubierta plástica, por un agribón, y eso pues ya impide de que el patógeno entre directamente a esta área y ocasione la enfermedad, ¿sí? Pero ¿cómo vamos a intervenir, por ejemplo, en el clima? Porque estamos hablando del clima. Entonces acá lo que estamos haciendo al poner este microtúnel, recuerden que los microtúneles son acolchados plásticos que incrementan también la temperatura del área de cultivo, del suelo. Entonces, si esta lechuga que se cultivaba que se cultiva a cielo abierto, tenía una humedad relativa de un 90%, al ponerle este microtúnel, la humedad relativa baja porque sube la temperatura y no hay tanta humedad dentro de este microtúnel. Entonces podemos bajarlo hasta un 50% y aquí la condición de humedad entonces ya no va a ser favorable para que este patógeno virulento afecte a este cultivo, ¿sí? Entonces esos son los manejos que puedo implementar. En dado caso de que elegí un hospedante un hospedante resistente, apliqué tal vez estas técnicas de cambio de condición climática y aún así sigo teniendo el problema. Entonces es que este patógeno es muy, pero muy virulento y se puede propagar fácilmente. Entonces, ¿qué estrategia puedo utilizar? Ya va a ir dirigida al patógeno, ¿sí? Al hongo, a la bacteria, al vector de un virus, ya va a ir dirigido a la estrategia de manejo, que en este caso podría ser, por ejemplo, un pesticida de bajo impacto. Hay que buscar esos pesticidas, esos fungicidas o esos bactericidas que son de bajo impacto para bajar la incidencia de esta plaga y que no se desarrolle o impedir que la enfermedad se desarrolle, no retardar que esa enfermedad se desarrolle, ¿sí? ¿Sí está claro? ¿Se entendió? Sí, Sí. profe.
Muy bien, entonces vamos a avanzar. Muy bien, entonces podemos clasificar las enfermedades de las plantas como enfermedades infecciosas o abióticas. Cuando hablamos de enfermedades infecciosas, son todos esos microorganismos, virus, bacterias, hongos, nemátodos, micoplasmas, riquecias, viroides, que son entes vivos y que pueden ocasionar una infección, una enfermedad, ¿no? Entonces las podemos clasificar en enfermedades infecciosas o abióticas, todas esas que tienen vida. Acá vemos, por ejemplo, esta es una bacteria. Acá vemos los hongos, vemos la estructura vegetativa de un hongo. Acá vemos, por ejemplo, un nemátodo que está penetrando la raíz de algún cultivo. Y acá vemos la estructura de un virus, ¿sí? Que todos estos pues necesitan de un tejido vivo para que puedan ocasionar o provocar la infección y con ello desarrollar la enfermedad. ¿Sí? Entonces, también tenemos enfermedades no infecciosas o abióticas, ¿sí? Entonces, todas estas son atribuidas, por ejemplo, lo que mencionaban, la nutrición, una mala nutrición, también provoca desórdenes fisiológicos y también puede ocasionar la enfermedad porque la planta está teniendo un desorden fisiológico y por lo tanto, pues la planta no va a producir los frutos que se requerían, ¿no? Tenemos también el clima, por ejemplo, en temporada de sequía, pues sí, tal vez evadimos muchas plagas y enfermedades en temporada de sequía, pero si las temperaturas son muy altas, pueden causar también quemaduras en la planta, en las hojas, en los frutos, y también se le considera una enfermedad porque está habiendo un desorden fisiológico a este nivel, ¿no? Por ejemplo, acá vemos la humedad relativa también. Acá no es problema de una bacteria o de un hongo, sino más que nada se debe a que hubo tal vez se dio mucha precipitación en ese cultivo de frijol cuando ya estaban las vainas bien desarrolladas y casi listas para cosechar. Entonces esa humedad que se queda en lo que es la vaina del frijol, pues provoca que queden estas manchas necróticas y no necesariamente tiene que haber un patógeno aquí, ¿sí? O por ejemplo esto que vemos en el tomate. Esto es muy típico en el tomate aquí en la región, que los ápices de los frutos comienzan a necrosarse. Y esto puede ser debido por dos factores. Una, que sea deficiencia en calcio, que al momento de hacer la fertilización no aplicamos un calcio asimilable para la planta. Recuerden que nuestros suelos son muy ricos en calcio, pero no están disponibles para que la planta lo absorba. Entonces, pues si no hacemos estrategias para que ese calcio esté disponible para la planta, pues va a haber deficiencia. Aunque esté en abundancia en el suelo, la planta no lo va a poder traslocar en su tejido vegetal y utilizarlo en el amarre de frutos. Entonces vemos esta deficiencia que puede ser por calcio, pero también puede ser por falta de riego. Por ejemplo, cuando el tomate ya está pintando de un color verde a un color rojo, a un color bueno, depende mucho de la variedad. Y tuvimos problema con el riego, por ejemplo, se nos fue la luz y no tenemos corriente para mover la bomba y poder activar el sistema de riego. Y eso tarda por lo menos una semana. Entonces puede provocar que esta agua que acumuló el fruto, la planta para no morir, comience a jalar agua del fruto y provoca esta necrosis en el ápice del fruto. ¿Sí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí se entendió estas dos clasificaciones? Sí. ¿Sí? Ok, seguimos avanzando entonces. Entonces, el origen de las enfermedades de los cultivos en los agroecosistemas. Las plantas, como todo organismo en la naturaleza, han estado expuestas a
establecer interacciones biológicas con diferentes organismos. La pregunta aquí es, las enfermedades siempre han estado presentes en toda la historia de la humanidad y sobre todo en las plantas. ¿Creen que siempre han estado ellas? Sí. Sí, ok, perfecto. ¿Por qué? Creo que Laura, ¿no? ¿Eh? Fue Belén. ¿Se cortó? Se congeló, profe. ¿Mande? ¿Por qué estas enfermedades, estos microorganismos han estado siempre presentes? Porque todo lo que son microorganismos fueron las primeras formas de vida que evolucionaron en el planeta. Así que nada, Ok, estaban perfecto. incluso antes que las plantas. Exactamente. Sí, ellos siempre han estado, que se han ido especializando en afectar algunas especies de plantas. Es muy cierto que tal vez han evolucionado en cuanto a su alimentación, en cuanto al sustrato que necesitan para poder desarrollarse, también es cierto, ¿no? Y que esos patógenos que siempre han estado ahí, porque son el origen de la evolución, que fueron los primeros que evolucionaron, eh, pues han estado siempre en interacción cuando las plantas comienzan a desarrollarse. Entonces hay una interacción constante, ¿no? Entonces, la finalidad de las interacciones patógeno-hospedante mantiene un equilibrio natural que da estabilidad del ecosistema. Entonces, también vean que los patógenos pues juegan también un factor importante en los ecosistemas, sobre todo para mantener la estabilidad, y esto es una ley también que conocemos, ¿no? Cuando hay alimento en abundante, cuando hay una sobrepoblación de alguna especie, pues siempre tiene que haber un mecanismo de control, y muchos de esos mecanismos de control, pues son enfermedades, son plagas que se van presentando, ¿no? ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre con las enfermedades en las plantas que regulan y estabilizan algunos ecosistemas. Entonces siempre han estado en interacción. Los individuos menos adaptados son los que mueren. Entonces también hay una presión de selección constante. Por ejemplo, este bosque de pinos que vemos acá, pues vemos que algunos están ya secos, están ya marchitos, están ya necrosados, se está muriendo, pero vemos otros que todavía están verdes, que están resistiendo a esa enfermedad. Entonces, esta enfermedad, esos organismos que están aquí, haciendo una selección natural del más débil, ocasionándole la muerte al más débil, y los más adaptados son los que van a sobrevivir. Y esto, pues, favorece que vayan creando resistencia a ciertas enfermedades, ¿no? A ciertos organismos. Y por eso es que se dice que hay una interacción, hay una coevolución constante de este ambiente, ¿sí? Dice, las plantas que sobreviven es por la coevolución que se ha establecido entre el patógeno y el hospedante, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros sacamos esta especie de acá, por ejemplo, este pino, lo llevamos a un ambiente, a un agroecosistema controlado, llevamos solamente un gen, una variedad, porque acá seguramente hay variedad, ha habido cruza constantemente entre ellas y hay una variedad genética entre estas plantas, aunque las veamos iguales, las veamos similares, pero en su estructura genética pues deben de tener alguna cierta resistencia, ¿no? Entonces, cuando sacamos una, elegimos la más bonita, la más desarrollada, la más que produce más frutos, y la llevamos a un agroecosistema, la establecemos, la cuidamos, la regamos, la aplicamos nutrientes. Entonces, estamos rompiendo esa interacción patógeno-hospedante, ¿sí? Estamos llevando una especie a un agroecosistema controlado y lo estamos aislando de su patógeno por un tiempo, porque ese patógeno en algún momento va a migrar y se va a ir a ese agroecosistema
y va a ocasionar la enfermedad, ¿sí? Entonces, no sé si ustedes sepan los orígenes de los cultivos. Por ejemplo, la papa, ¿de dónde es originaria? ¿Saben el origen de la papa? ¿Europa? No, te fuiste muy lejos. ¿No sería de Perú? Es de Sudamérica, ¿sí? Abarca la región de Perú y de Bolivia. Donde hay mayor diversidad genética de papa es en Bolivia, ¿sí? Entonces vean qué es lo que pasa. Aquí en estos centros de origen de esos cultivos, pues se encuentra una gran diversidad de especies, cultivadas y no cultivadas. ¿Qué es lo que pasa? Me voy a adelantar a este cuento. ¿Qué es lo que pasa? El hombre tomó una variedad de papa del continente americano, de América Latina, y lo llevó al continente europeo, ¿sí? Solamente una variedad genética, la más productiva. Entonces acá la estamos aislando de esos patógenos que están en coevolución constante con esta variedad de papa. Entonces fue llevado a Irlanda. Irlanda adopta este cultivo y se vuelve un cultivo de mucha importancia para la alimentación de su pueblo. Casi todo su alimentación era a base de papa, ¿sí? El cultivo se adaptó muy bien, la papa produjo muy bien por mucho tiempo, pero resulta de que del centro de origen comienza el patógeno a diseminarse. Se presume que viene a México este patógeno, el tizón tardío de la papa, viene a México y de México se va de continente a continente, como lo que pasó ahora con el COVID que estamos viviendo, ¿no? Se va de continente a continente hasta que llega al continente europeo. Esta planta pues ya perdió la capacidad de mantener resistencia genética porque lo aislamos del patógeno. Y cuando llega esta enfermedad, el Phytophthora infestat, ocasiona una muerte tremenda de todos los cultivos de papa. ¿Sí? De tal forma que la papa que se cultiva en Irlanda, pues ya no se podía cultivar porque estaba presente el patógeno, comenzó a desecar todo el cultivo, a causar daño y no era posible ya la producción. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Causa la hambruna de la población irlandesa que tiene un decremento de su población por la hambruna que ocasionó este patógeno, ¿sí? Y bueno, este patógeno ocasionó hambruna, ocasionó que muchos irlandeses emigraran, incluso a Estados Unidos y a otros continentes, para sobrevivir de esa hambruna que estaban teniendo, ¿no? ¿Por Sí, qué? Perdón. ¿Por qué? Si afecta solo a la papa, estaba muy basada, la dieta de Irlanda estaba muy basada en la papa. sí, estaba muy basada en la papa. Todo el Yo le- ingrediente activo que requerían para su alimentación era la papa. Es, por Claro. ejemplo, aquí en México, ¿no? El maíz es algo muy importante, es un elemento, pues, un cultivo importante en la dieta del mexicano, ¿no? No podemos comer sin tortillas, casi todos los guisos llevan maíz. Imagínense que llegue una bacteria, un virus que impida que ese maíz sea productivo, que cause la muerte. Entonces, pues vamos a tener problemas también de seguridad alimentaria porque nuestra dieta está basado en maíz. Claro, no tanto, esto le estoy hablando de la historia, creo que se dio en los años de 1940 y algo, ¿sí? Ahora ya hay más diversidad de especies, de cultivos, hay sustitutos de cultivos, que tal vez no cause una hambruna, pero sí va a causar tal vez disminuir la población de gente que no acepte el sustituto de maíz, ¿sí? ¿Sí me explico, Belén? Sí. Ok, entonces, ¿qué Maestro, piensan ustedes? ¿Cómo abordarían esta enfermedad? Estamos acá en Irlanda, está la papa que no se puede cultivar porque está presente el hongo que se llama Phytophthora infestat. Conociendo esta información que yo ya les di en las láminas anteriores, ¿cómo podemos atacar
esta enfermedad y volver a cultivar papa en este territorio irlandés? ¿Qué imaginan ustedes que podríamos hacer? ¿Qué se podría hacer? Elegir una variedad resistente. Una variedad resistente. Muy bien, Laura. Esa variedad resistente, ¿de dónde la vamos a tomar? Buena pregunta. Ajá. Siendo Muy- selectivos. ¿Cómo? Siendo selectivos Siendo selectivos. ¿Selectivos de dónde? de otras. Por ejemplo, acá donde se cultiva la papa solamente hay un pool genético y no puedo seleccionar una variedad resistente aquí. ¿Sí? Sería del lugar de origen en donde estuvo el patógeno, ¿no? Exactamente. Jacibe, ¿verdad? Genial. ¿Sí? Jacibe. Jania. Jania. Muy bien, Jania. Ok, entonces lo que dice Jania, ¿qué es lo que hicieron en ese tiempo? Pero tuvo que pasar muchos años y decir, bueno, si este patógeno siempre ha estado en su lugar de origen, aquí en Bolivia y en Perú, ¿sí? Y hay especies que están siendo resistentes ante la plaga y la enfermedad, entonces me voy al centro de origen y voy a seleccionar esas variedades resistentes y llevarlas aquí para poder cultivar nuevamente la papa, ¿sí? Porque esta papa pues estuvo en constante interacción con este patógeno, lo cual evolucionó, le llevó años de evolución para buscar resistencia y posteriormente pues el patógeno pues ya no le causa tanto daño, ¿no? Entonces ya se puede cultivar y fue lo que se hizo. Por eso es muy importante también, no, si están llevando botánica agrícola, conocer el origen de las especies, ¿no? Saber de dónde son originarias, porque cuando ocurra problemas de escasez, de variedad, problemas de enfermedades, siempre tenemos que recurrir a los centros de origen de esos cultivos. Ahí está, bueno, más adelante les platico porque si no nos vamos a quedar aquí, pero pues ya tienen esta historia, ¿no? Que ocurre y así podemos ver mucha información, ¿sí? Para explicarles esto, el origen de la enfermedad, cómo es que se da, cómo se puede, ha existido siempre la enfermedad. Claro que hay enfermedades que son nuevas, porque también hay cruzas, ¿cómo se llama? Hay nuevos genes que se van cruzando entre ellas y ocasionan un patógeno nuevo, ¿sí? Pero siempre han estado presentes, siempre han estado en en el ecosistema y en el agroecosistema, ¿sí? Entonces, los enemigos naturales patógenos ejercen presión en los hospedantes que favorecen la diversidad de la población vegetal, ¿sí? Entonces, también los patógenos, al estar constantemente en interacción con los cultivos de interés comercial, pues también ejercen una presión de selección y eso también enriquece la diversidad genética de algunas especies. Sí, por ejemplo, en rosas, en algunas plantas ornamentales, como les comenté ayer, se promueve que estén presentes estos microorganismos. Por ejemplo, en algunas rosas, en algunos claveles, en algunas plantas ornamentales, el estar presente un patógeno hace que esa planta concentre mayor un metabolito secundario que le da color a la rosa y eso pues le da un valor agregado a ese cultivo, ¿no? Entonces también se puede promover y estamos generando también esa presión de selección y esa diversidad vegetal dentro de un área de cultivo, ¿sí? Entonces, ¿qué vemos acá? Los patógenos coevolucionan con las plantas durante el proceso de domesticación, ¿sí? Ustedes recuerdan o van a ver también más adelante en sus otras asignaturas de que todas las especies parten de un pariente silvestre, ¿sí? Por ejemplo, aquí el maíz. El maíz no era como lo conocemos ahora, esa mazorca con los granos alineados, con plantas ya también modificadas,
sino más que nada era un pasto como lo estamos viendo acá. Este es el pariente silvestre del maíz que se daba en los, se dice que su origen es en las cuevas de Tehuacán, en Puebla, ¿sí? Donde se tomaron los parientes silvestres. Y por medio de muchos años de evolución, el campesino, los primeros pobladores, los primeros grupos originarios de la región, comenzaron a domesticarla de tal forma que la sacan del ecosistema y la van cultivando en un agroecosistema. Ahí se van cruzando, es una selección natural que se da, no es una selección intencional que hace el campesino, porque todavía no se conocía este proceso de cruza y de mejoramiento genético, hasta llegar a obtener este maíz primitivo. Este maíz primitivo, vean que es una variedad muy pequeña que cabe entre una pulgada o un dedo, ¿sí? Y se le da el nombre de sea maíz. Este pariente silvestre se le conoce como teocintle, aquí está el nombre, teocintle, de donde evolucionó el cultivo de maíz, ¿sí? Entonces hay una coevolución constante durante el proceso de domesticación de los patógenos. Entonces, en condiciones naturales, los patógenos no eran tan especialistas en un solo hospedero. Entonces, acá vean la importancia que nos dice esto, ¿sí? Aquí esos patógenos podrían estar afectando a este cultivo a esta planta de teocintle que se daba allá entre la selva de Puebla, ¿sí? Pero también tenían otros hospedantes. Podría ser otro tipo de pasto, no necesariamente tenía que ser el teocintle, ¿sí? No eran tan especialistas. En el proceso de domesticación y comienza el monocultivo, el cultivo de una sola especie en un agroecosistema, provoca de que se tenga una gran cantidad de alimento con un pool genético únicamente, y eso hace que los hospederos, que los patógenos comiencen a volverse especialistas de un solo cultivo, ¿sí? Entonces, si antes esos patógenos afectaban al teocintle, pero también afectaban a los pastos, a las gramíneas que estaban ahí, y por lo tanto no ocasionaban tanto daño, pero al sacar este cultivo y domesticarlo, reducir su pool genético, buscando solamente el rendimiento, pues hacemos que estos patógenos se vuelvan especialistas por medio del monocultivo, al establecer solamente maíz en una sola área. ¿Por qué creen ustedes, por ejemplo, de que en la época prehispánica, aquí en Yucatán o no sé si en Argentina, tuvieron esta época en cuanto a la historia de la agricultura? Porque en la época prehispánica no se reportan tanto daño de enfermedades en los cultivos? ¿Por qué creen ustedes? Había mucha biodiversidad. No necesariamente iba a Exactamente. atacar al cultivo que vos tenías. Exactamente. Recuerden que las culturas mesoamericanas, cuando comenzaron a establecer su cultivo, se volvieron de nómadas a sedentarios y empezaron a arar la tierra, a cultivar la tierra, trataron de imitar a la selva, al paisaje que ellos veían en ese momento. Y por lo tanto no solamente sembraba maíz, sino que sembraban calabazas, sembraban frijol, dejaban algunos árboles dentro de ese agroecosistema, ¿sí? Entonces estaba diversificado ese agroecosistema y eso impedía todavía o retardó mucho que las especies de patógenos se vuelvan especialistas en un solo cultivo. ¿Qué es lo que pasa después de los años 70 de la Segunda Guerra Mundial? Pues se cultivan los espacios de cultivo, superficies grandes con la maquinaria agrícola que ya se había inventado, semillas mejoradas y monocultivo. Entonces, pues sí, los primeros 10 años, dieron rendimientos muy altos, se obtuvieron cosechas muy, muy altas, incluso se habla, por ejemplo, en México,
de que hubo soberanía alimentaria, fue la época cuando hubo alimento en excedente, pero después de ese tiempo comienzan los patógenos a ocasionar daño a esos monocultivos y de tal forma ocasionan pérdidas tremendas en los rendimientos. Todavía no se conocía mucho del manejo de esas plagas, de esas enfermedades, y por lo tanto se vuelven especialistas, ¿sí? Especialistas en un solo cultivo, en una sola especie, ¿sí? Entonces, patógenos no eran tan virulentos también, no eran tan infecciosos, no tenían tantos mecanismos de defensa y de mecanismos de sobrevivencia, ¿sí? Y la supervivencia del hospedante era necesario para que el patógeno pudiera transmitir su descendencia a la planta sana. Entonces también acá hay algo importante que nos dice de que el patógeno sabía que si es muy virulento en ese tiempo y estar diversificado el agroecosistema en la época prehispánica, sabía que si mataba rápidamente a su hospedante, pues iba a necesitar de otro hospedante que tal vez también estaba siendo afectado y que no iba a tener un hospedante para poder mantener su especie. Entonces no eran tan virulentos. Había enfermedad, pero no ocasionaba la muerte rápida de la planta, porque el patógeno necesita de este hospedante para que pueda cumplir su ciclo biológico, ¿sí? Entonces, cuando ya se hace monocultivos, entonces esto se pierde, la sobrevivencia del patógeno busca otros mecanismos y tiene alimento en abundancia y pues se va haciendo más virulento entonces el patógeno. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entendió bien? Sí. Sí. También puede Ok. aumentar la virulencia el hecho de que empiecen a generar tolerancia a los pesticidas. Sí, exactamente. También cuando hay una presión de selección, por estar aplicando pesticidas constantemente dentro del agroecosistema que se está manejando en forma de monocultivo, entonces también estamos ejerciendo presión de selección a ese hongo, a esa bacteria que está ahí, y eso también lo va a hacer más virulento, lo va a hacer más infeccioso, va a crear mecanismos de sobrevivencia para que ese ingrediente activo pues no cause la muerte de su especie, ¿sí? Y ese pesticida que utilizamos pues ya no va a hacer su efecto para poder bajar la población y va a crear una generación más virulenta de ese patógeno que se está presentando, ¿sí? Muy bien, Belén, muchas gracias. Entonces, vemos la baja diversidad de los agroecosistemas, los microclimas del cultivo y la presencia del hospedante favorecen la fácil diseminación del patógeno. Entonces también no solamente tienen en abundancia el alimento, sino que también favorece esa diseminación porque hay una población muy alta dentro de ese monocultivo y seguramente hay condiciones ambientales, por ejemplo, viento, lluvia, agua, que está haciendo que ese monocultivo que no está diversificado, pues se disemine mucho más fácil las partes o la descendencia de esos patógenos. Si son hongos, pues seguramente vamos a ser las esporas, ¿sí? Vamos a ser los micelios creciendo y por medio del viento vamos a diseminar rápidamente esa enfermedad porque no hay, por ejemplo, barreras físicas o barreras vivas con la diversidad baja que se tiene en ese agroecosistema, pues va a facilitar el traslado de un lado a otro de esa enfermedad, ¿sí? Entonces, el patógeno se vuelve especialista, el patógeno se vuelve altamente virulento también. Recuerden, ¿qué es lo que pasa si yo tengo una variedad mejorada, no sé, tal vez de maíz, o de arroz, de soya? Sé que, por ejemplo, en Argentina se cultiva mucho la soya, Sí, un montón. incluso
Hay un documental muy bueno, no lo he encontrado, pero creo que se llama La soya transgénica y el deterioro ambiental en Argentina, algo así. Porque sí se introdujo soya transgénica en tu país, ¿verdad, Belén? Sí, sí, hay varios transgénicos. Sí, incluso estaba poniendo en riesgo, creo que tienen un armadillo gigante, una especie de armadillo gigante, y al Sí, los introducir la soya peludos. transgénica y al aplicar pesticidas constantemente, pues creo que estuvo en riesgo de extinción esta, y era como un símbolo nacional el armadillo, ¿no? De eso no escuché, pero sí sé que en el campo les dicen peludos. No sé si la misma especie, pero les dicen peludos. Los odian. Mi abuelo los mataba, los odiaba. Horrible. Ok, perfecto. Muy bien, entonces la soya, suponemos que tenemos un cultivo de soya mejorada, eh, mejorada y la cultivamos en condiciones de temporal. Esta soya que ha sido manipulado en laboratorio, que se ha buscado una alta productividad, eh, creen que si no, sin darle ningún manejo agronómico a esta soya, pueda dar por lo menos, llegar a dar los frutos, los rendimientos esperados. No, no necesariamente. Ujú. Sí, Está modificada para determinada situación, pero puede que sea susceptible a otras, así que siempre es necesario un manejo. sí, exactamente. Recuerden, todas las especies que han sido domesticadas dependen de la mano del hombre, del manejo que el hombre les dé. Hay algunas variedades locales, por ejemplo aquí en Yucatán, que se pueden cultivar en temporal. Solamente se quita la vegetación, se siembra el maíz y se cuida tal vez de las hierbas que van creciendo, las arbences. Se hace algún tipo de manejo de plagas, pero no se le aplica riego, no se le aplica fertilizante, y esas variedades locales pueden llegar a producir. En cambio, si yo llevo un maíz mejorado, en este caso una soya mejorada, necesariamente tengo que darle manejo. Si no, esa soya no va a llegar ni siquiera a la etapa de fructificación, ¿sí? Porque requiere de la mano del hombre, requiere de ese manejo del suelo, requiere de que se le agregue fertilizantes, de que se controle sus plagas y enfermedades. Entonces es una serie de manejo que se le tiene que implementar, ¿sí? Entonces, acá vemos entonces la importancia del origen de los patógenos. Dice que está ligado con los centros de origen de las plantas cultivadas. Acá vemos el centro de origen. Sabemos que toda Mesoamérica pues tiene un centro de origen muy rico en especies de importancia agrícola, especies que incluso pues han ya prácticamente con el mejoramiento genético se pueden cultivar en casi todo el mundo y que han formado también parte de la dieta de muchas personas de otras regiones, no solamente de Mesoamérica, ¿no? Sí, como por ejemplo la papa que hablábamos, que está aquí en Sudamérica, ¿sí? Los que llevan botánica agrícola, cuando vean conmigo los sistemas agrícolas tradicionales, vamos a conocer esos centros de origen de las plantas. Acá solamente es un ejemplo, pero son ocho centros de origen que Nikolai Ivanovich Vavilov designó de la diversidad genética en cuanto a los centros de origen de las especies. Entonces, en esos centros de origen de las especies, pues también están esos patógenos, como ya lo platicábamos anteriormente, y cuando hay un problema o queremos hacer mejoramiento genético, buscar resistencia ante plagas, enfermedades, pues siempre se tiene que acudir a estos centros de origen de las plantas, porque ahí hay plantas silvestres, parientes silvestres del cultivo de la papa, diversidad de papas que han coevolucionado con el patógeno y pueden tener genes de resistencia que van a ser útiles para un mejoramiento genético, tal vez de una variedad que sea resistente al tizón tardío, ¿sí?
Y dice, actualmente los patógenos han ampliado la gama de hospederos, haciendo más fácil el manejo de estas especies. ¿Sí? Entonces acá, en cuanto al patógeno, primero se vuelve especialista en cuanto a un solo hospedero, pero también con la selección que hemos hecho, con el uso de los pesticidas, con el cambio también agrícola que se está teniendo, de que estamos utilizando especies mejoradas, especies con resistencia genética, pues el patógeno también tiene que volver a su origen y ya no especializarse tanto, sino que tiene que tener una diversidad de hospederos para que pueda sobrevivir. Entonces vean lo sabio que es la naturaleza, y esto es para perpetuar la especie, ¿no? Primero, cuando hay abundancia de comida, se vuelven especialistas en un solo cultivo, en una sola especie. Cuando están siendo atacados y está en riesgo su sobrevivencia de su especie, pues se vuelven otra vez generalistas y tienen un número muy grande de hospederos, ¿sí? Y este es el juego de la naturaleza. ¿Ok? Entonces, vamos a ir avanzando. No les voy a dar las 2 horas y media porque es muy cansado para tenerlos frente a la computadora todo el tiempo. Vamos a avanzar un par de diapositivas más para que ustedes analicen, también vean las lecturas y hagan su aporte en el foro. Entonces dice, la breve historia de la fitopatología. Dice, la roya del trigo, los tizones de la papa, carbones, maíz, han sido observadas desde los tiempos más remotos en la historia de la humanidad, ¿sí? Incluso en algunos libros sagrados de grupos indígenas, en la Biblia incluso, hay fragmentos en los cuales pues se describe la presencia de algunas enfermedades, solamente que no lo mencionan como enfermedad, sino que lo mencionan como castigos divinos. Eso se le atribuía mucho a que obramos mal, es un pecado que Dios nos está mandando, está ocasionando que esas plantas se mueran para no alimentarnos, ¿no? Tanto así que vemos que en el Antiguo Testamento dice los hebreos tenían conocimiento de esas enfermedades y atribuían su causa a la ira de Dios, ¿sí? De Dios que hacía que esas plantas pues no produjeran frutos para castigarlos por algún mal acto que hayan hecho. Los romanos celebraban fiestas llamadas Robigalias anualmente con procesiones solemnes y sacrificios en honor a Robino para apartar la roya de los trigales. Entonces vean que también algunos, sobre todo los romanos, tenían dioses a las cuales les atribuían diferentes favores que tendrían que cumplir para que esta muerte, sobre todo del arroz, del trigo, pues no se siga dando. Y pues hacían celebraciones, ¿no? Que eso es parte también de la cosmovisión de muchos grupos indígenas. Aquí en la zona maya también tenemos esta cosmovisión, esta diferente forma de ver la vida, ¿no? De que todo lo relacionamos, incluso aquí en Yucatán hay una enfermedad que se llama el chacleil, y eso se da en los cultivos de maíz, y decían los campesinos que es el castigo del dios Chac. Recuerden que Chac en maya significa dios del agua, dios de la lluvia, y decían que no se le hizo la ofrenda, no se le hizo la procesión, no se le agradeció por la cosecha que se obtuvo, y por eso la siguiente cosecha pues hizo que llueva caliente, agua caliente, y quemara las hojas del maíz. Sí, por eso esa enfermedad se llama Chac-Leil. Chac significa en maya rojo, y Leil es la hoja roja, y eso es cuando llueve y hay temperaturas muy altas. El vapor de agua que sale
del suelo hace que la hoja de la planta se queme, ¿no? Y es una enfermedad también, entonces decían, se lo atribuían a la ira del dios Chac que tenemos aquí en la región maya, ¿no? Entonces así vamos viendo de que hay esos relatos en el Popol Vuh, que es el libro sagrado de los mayas. También hay relatos que hablan sobre algunas enfermedades que van apareciendo, ¿no? ¿Sí? Entonces vemos que podemos poner una línea del tiempo de la historia de la fitopatología, abarcando la edad antigua, que desde Aristóteles en 384 a 322 años antes de Cristo, dice que observó que la roya del trigo en años lluviosos y temperaturas altas era más abundante la enfermedad. Entonces vean lo que escribe Aristóteles. Él es un observador, es un filósofo que observa mucho la naturaleza, y observó y dijo, escribió en su libro, diciendo de que cuando hay más lluvia hay mucha humedad y eso provoca que el hongo o la enfermedad se desarrolle lo más pronto posible, ¿no? Y en otras áreas donde no hay tanta humedad, pues la presencia de ese hongo, sobre todo de la roya del trigo, pues no hacía incidencia alta en este cultivo. Entonces vean acá cómo ya está relacionando el ambiente, que es un factor importante para el desarrollo de la enfermedad, ¿sí? Entonces vean que desde los años 300 antes de Cristo, pues este personaje Aristóteles ya comenzó a hacer esas observaciones de la importancia del clima para que se desarrolle una enfermedad, ¿sí? Teófrasto, en los años 370 a 386 años de Cristo, tiene un libro que se llama Historia de las Plantas y en el cual hace referencia a las enfermedades, señalando el hecho de que las plantas cultivadas eran más susceptibles a estas que las silvestres. Entonces, vean también cómo en su libro, Historia de las Plantas, este personaje indica de que las plantas que están siendo cultivadas en agroecosistemas están siendo más afectadas en esos sistemas que las que están de manera silvestre en la vegetación, ¿sí? Entonces acá ya está relacionando también el mejoramiento genético de las especies. Esos personajes aportaron mucho y por eso es importante de que, a pesar de que es historia, pues es importante tenerlo en cuenta, ¿no? En la Edad Antigua, Teófrasto, en su libro Historia de la Planta, dejó las siguientes recomendaciones para controlar la roya. Acá vean lo interesante que es, y hay algunas acercamiento en el manejo de la enfermedad, sobre todo en la roya. ¿Y qué es lo que dice él? Dice, de acuerdo a lo que también escribió Aristóteles, de la presencia de condiciones ambientales para que se desarrolle la enfermedad, y su aporte de él, de que las plantas cultivadas son más susceptibles a plagas y enfermedades. Entonces él dice que las siembras tempranas, buscando la maduración anticipada de los granos de trigo antes de que se presente la enfermedad. Entonces acá ya está manejando calendarios agrícolas, ¿no? Evadir esas condiciones ambientales que favorecen el desarrollo de la roya, y así obtener esas cosechas. Acá ya hay una evasión en cuanto al clima. Si estamos evadiendo esas condiciones climáticas para que no se desarrolle la enfermedad. Y esto vean que es retomado por la fitopatología. Todo esto desde la edad antigua, pues ya se escribió, se mencionó algo de ello. Sin embargo, se olvidó cuando entró el monocultivo en los años 70, mucho antes de los años 70, pues esta información de estos filósofos se obvió, ¿no? Como que no tuviera importancia, ¿sí? Entonces, dice también plantar
plantar estacas de laurel en el campo para que las royas pasaran a estas. ¿Qué es lo que está haciendo aquí? ¿Qué tipo de control está proponiendo él con esta? Dice plantar estacas de laurel en el campo para que la roya pasara a estas plantas de laurel. Una trampa. Ecológico Es un o control biológico. un control ecológico o biológico que había observado, ¿no? Y que estaba proponiendo. Acá decía, para que no se vayan. ¿Antes? Las usaba como plantas trampa. Sí, exactamente, los usaba como plantas trampa. Entonces, para que esta roya no se vaya directamente al trigo, todavía no se había vuelto tan especialista en el trigo. Entonces dice, bueno, también el laurel está siendo afectado por esta. Y si hay laurel, va a preferir infectar a una planta de laurel que afectar al trigo. Entonces dice, hagamos una siembra escalonada con las estacas, una hilera de trigo y una hilera de laurel, para que cuando esté presente el patógeno, pues va a preferir el cultivo del laurel y no se va a ir directamente al trigo, ¿sí? Entonces vean lo importante que nos dice. ¿Qué es lo que pasa en la Edad Moderna? Nos dice invención al inventar el microscopio por Antonio Van en el siglo XVII, ayudó a describir la anatomía de las plantas, hongos y bacterias. Entonces el hongo, el microscopio todavía no era un microscopio simple, un microscopio que cabía en un cuarto de 4x6, era muy, muy grande. Pues con esta herramienta pues ya se pudo analizar a nivel celular diferentes órganos y sistemas de organización de plantas y también de hongos y de bacterias. Entonces se identifica por primera vez hongos y bacterias creciendo sobre las plantas, ¿sí? Creciendo sobre esas plantas. Entonces Michelin en 1729, ya con la ayuda del microscopio, se describe 900 especies de reino fungi, a la cual pertenecen los hongos. Los hongos pertenecen al reino fungi. Entonces él comienza a describir especies, agrupando características similares de poblaciones y designando ya especies de plantas, de hongos. Describe 900 especies. Describe también los órganos de reproducción, por ejemplo, las esporas. Por primera vez él las observa en el microscopio y describe de que esas esporas son los órganos reproductivos de los hongos. Entonces acá ya hay un invento científico que ayuda para identificar las especies. Hay científicos que comienzan a especializarse en estudiar algunos reinos y comienzan a describirlos. Y acá hay otro personaje que es de Bari, 1861. Determinó que el hongo Phytophthora, acá vean que ya llegó a un nivel de familia, de especie y de género. Acá ya da nombre a las especies y dice Phytophthora infestan. Era causante del tizón tardío de la papa. Perdón, este nombre científico se le añadió a esta presentación, pero él no definió el nombre, ¿no? Lo que él dijo de que era un hongo que estaba causando el tizón tardío, ¿sí? Ya con la descripción de Michelet, estudia la enfermedad del trigo, aísla el agente causal y por medio de la clave descriptiva de este personaje de Michelin, dice de que es un hongo lo que está causando el tizón tardío de la papa, ¿sí? Y este personaje, por haber descrito esto y por haber dicho que hay microorganismos que están interactuando con el cultivo y están ocasionando la enfermedad, es considerado como el padre de la fitopatología, ¿sí? A él se le atribuye que es el precursor, el padre de esta ciencia que estamos estudiando
hoy en día, ¿no? A mediados del siglo XIX surge la fitopatología como ciencia, ¿no? Entonces, ya con esos estudios científicos, con los artículos, con información científica que respalda los estudios, entonces ya la fitopatología pasa a ser una ciencia. ¿Sí? Roberto Koch dice, introdujo y desarrolló la técnica para el cultivo de microorganismos en el laboratorio y es considerado como el fundador de la bacteriología. Él se especializó en las bacterias, describió las estructuras de las bacterias, las formas de reproducción, clasificó las bacterias también en bueno, creo que no había llegado a clasificarlas en gram positivas y gram negativas, pero llegó a estudiar a profundidad las bacterias y también tiene un famoso postulado, el postulado de Koch, que más adelante vamos a ver. Entonces, después tenemos a Meyer en 1882 y monta el primer experimento de infección dirigida y controlada, inyectando el jugo de plantas infectadas por el mosaico del tabaco a otras plantas sanas, concluyendo que podría ser una bacteria, ¿sí? Entonces, Koch describe a las bacterias, elabora un postulado de Koch, la cual dice tomar explantes de plantas enfermas, describir la sintomatología de esa planta enferma, llevarla en laboratorio, propagarla, multiplicar su población, tomar a esa bacteria y llevarla en una planta sana vamos a hablar de trigo, y describir la sintomatología. Si la sintomatología de esta planta fue igual de donde se aisló la bacteria, pues nos dice que es la causante de la enfermedad, pues es esa bacteria, es ese microorganismo. Entonces ya había hecho el postulado y este personaje toma ese postulado y comienza a hacer experimentos de infección dirigida en diferentes cultivos. Y es así como se comienzan a describir algunas enfermedades de las plantas, ¿sí? Entonces demuestra que el Ivanovich en 1882, ese ruso, demuestra que el inóculo que causa la enfermedad del mosaico del tabaco era un virus y no era una bacteria. El primer científico en descubrir a los virus. Entonces nos fuimos de hongos que describió de Bari, luego nos vemos con Roberto Koch que describió las bacterias y ahora nos vamos con este personaje que indica de que hay virus, hay DRN o hay DNA que están provocando enfermedad a las plantas, ¿no? Y acá con estudios experimentales, pues demuestra que la enfermedad del mosaico del tabaco, pues es un virus y no era una bacteria como se pensaba años atrás, ¿sí? Entonces ya comienzan a describirse los virus. Ahora, en la época contemporánea en la cual estamos, Millardet en 1800 a 1902 descubrió que el caldo bordelés podría controlar el mildiu de la vid y también era eficaz para controlar muchas enfermedades. Les voy a contar la historia, creo que no saben la historia del caldo bordelés. El caldo bordelés es un preparado que se hace a base de cal con sulfato de cobre, se mezcla, se diluye en agua y es un sustrato que es utilizado para controlar muchas enfermedades fungosas, ¿sí? Entonces, ¿cómo surge esto? Se cuenta la historia de que es un productor de vid, no recuerdo si es de Chile o es de Estados Unidos, que tenía su plantación de uvas a la orilla de carreteras transitadas, de donde transita mucha gente, ¿sí? Entonces, todas las plantas que estaban a orilla de carretera y cuando estaban en etapa de fructificación, pues siempre se las robaban. Los que transitaban a la orilla de esa carretera se robaban esos racimos de uvas, de tal forma que cuando él llegaba a cosechar, pues ya no tenía producto, ¿no?
Entonces, él lo que hace para despistar a esta gente y asustarlos, ahuyentarlos, pues hace este preparado de caldo bordelés y se lo aplica a la plantación para que cuando llegue no sé, la persona que pase y que quiera hurtar con ese fruto, pues vea de que los frutos están manchados, están enfermos y no los coseche. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la orilla de donde se aplicó, porque solamente lo aplicó en la orilla de la calle por donde había mucho tránsito, estas plantas al final vio de que estas plantas estaban muy sanas y eran muy productivas, los frutos no estaban manchados, no tenían esta enfermedad que es de las vid, este hongo, Plasmopora vitícola, y las que estaban en medio donde no se aplicó el producto, pues estaban muy enfermas y los frutos estaban siendo afectados. Entonces así es como nace el caldo bordelés. Y el caldo bordelés se utiliza mucho, a nivel casero incluso, para controlar muchos hongos de cultivos hortícolas. Se puede decir de que es un producto ecológico, es un producto orgánico, porque el cobre pues es un mineral que se extrae, es también un micronutriente para el cultivo, y la cal pues también se obtiene de las piedras calizas, ¿no? Entonces es algo natural que se está aplicando, ¿sí? Entonces así es como nace la historia del caldo bordelés. Creo que en el libro de fitopatología de Agrios debe de estar la historia bien descrita y completa. Pueden revisarla también ahí para que vean que no es cuento mío, ¿sí? Sí, hasta los 70 se descubrieron los fungicidas sistémicos, así como métodos de control biológico. En este siglo es cuando se considera la fitopatología como ciencia, ¿no? Entonces, después de haber descrito a los microorganismos por esos personajes, de plantear algunas estrategias de manejo, en la época contemporánea, pues está dedicado más que nada al manejo de esas enfermedades, a buscar estrategias para disminuir la incidencia de enfermedades que pueden afectar los cultivos. Se comienza también a estudiar la importancia del control biológico y muchas estrategias de manejo más, ¿sí? Entonces, vamos a dejarlo hasta acá. Son las 16, son las 6:20, ¿sí? Para que tengan chance de revisar los materiales, de participar en el foro. Y la próxima semana continuamos con este tema, que es el tema de impacto económico de las enfermedades, ¿sí? De este tema les voy a dejar un trabajo la próxima semana. Voy a ver si lo termino. Bueno, sí lo termino. Antes de que concluya la semana, debe de estar subida la rúbrica de este trabajo en equipo para que comiencen a hacerlo, ¿sí? De todas formas, les adelanto, ahora que ya se formaron los equipos, vayan pensando qué cultivo les interesa trabajar. Un cultivo que en común acuerdo digan, bueno, a nosotros nos interesa trabajar la papaya, a nosotros el mango, a nosotros la soya. Ustedes elijan por equipo, y de este cultivo que ustedes elijan, pues vamos a elaborar el primer trabajo que vamos a entregar como equipo. Solamente eso, ¿no? Que elijan el cultivo. Si lo tienen también listo en el transcurso de la semana, o más bien en la clase del miércoles que nos toca, pues ya me dicen, y a partir de ahí vamos a dar las instrucciones del HADA 1 que vamos a trabajar. ¿Sale? Ok, o sea, ahora solamente hay que participar en el foro. Participar en el foro, en su Y equipo elegir el definir qué cultivo. cultivo, exactamente, en su equipo tomar un acuerdo, en común acuerdo, qué cultivo les interesa trabajar, y esperar las instrucciones del HADA de la actividad 1 que vamos a desarrollar como equipo. Ok. ¿Me escucha? ¿Sí? Profe, para este cultivo vamos a hacer algún tipo de prueba o algo así. ¿Cómo?
Para este cultivo que vamos a elegir, ¿vamos a hacer algún tipo de prueba o esto, o solo es meramente teórico? No es revisión bibliográfica que vamos a realizar. Sí, Ah, bueno, gracias, profe. es revisión No bibliográfica. importa si el cultivo se repite, maestro. Hay una cámara prendida que vemos solamente la maca y no sé, es de Rodrigo, perdón, Rodrigo. Ok. No importa si el cultivo se repite, maestro, o sea, con otro equipo. Vamos a tratar de que no, ustedes pueden ir compartiendo en tenemos ya el grupo de WhatsApp de fitopatología, ahí pueden compartir, somos el equipo conformado por Jacibe y Jacibe quiere trabajar pepino, ¿no? Entonces los demás van viendo qué cultivos están y ya no eligen el mismo. Puede hacerlo en el transcurso de esta semana. El objetivo es que el miércoles pues ya tengan definido su cultivo. Ok. Perfecto. Maestro, Muy bien. Entonces Ok. pasen buenas tardes, descansen y nos vemos el próximo miércoles. El foro ya está activo para que puedan participar los que no lo hicieron. Dale. Perdón, Ok. profe, Igual hay recursos subidos, por favor véanlos. Creo que una también pregunta. hay un documental. La unidad 1 está actualizada, ¿no? Porque se dijo que lo iba a actualizar Sí, para sí, poder... la unidad 1 de la semana 1 ya está actualizada. Ya pueden revisar. ¿La semana 1? Sí, la unidad 1 de la semana 1 ya está actualizada. Ok. perdón, Gracias, profe. y la actividad, o sea, va a subir apenas la actividad, ¿no? La actividad, el ADA 1 la voy a subir esta semana y comienzo a trabajar la semana 2. La semana 2 creo que también tiene recursos, solamente me falta subir la actividad. ¿Sí? Ustedes presten atención solamente a la semana 1 a la cual estamos. Revisen el material, vean creo que hay un documental que tienen que ver también para reforzar estos conocimientos que hemos visto. Bueno, gracias. Perfecto, muy bien. Pues que estén bien, pasen feliz tarde y nos vemos Hasta luego. mañana en Botánica Agrícola. Hasta luego. Pero cancelaron la... Gracias, maestro, igualmente. ¿Yo? Sí, según dieron un aviso por parte del control. Es que emitieron un comunicado de que mañana o sea, a partir de mañana no habrá clases. Ah, ok. Bueno, no lo he visto, entonces pues nos veríamos. Esténse pendientes de la plataforma de los cursos, porque seguramente allá les van a compartir. También entendemos de que si impacta fuerte el huracán y nos deja sin luz por mucho tiempo, pues no les vamos a dejar tarea, pero vamos a buscar la forma de cómo recuperar ese tiempo perdido, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues sigan las atenciones y los avisos que suben en Wadi virtual y también estén muy pendientes de la trayectoria del huracán que mañana pues ya vamos a tener sus efectos, ¿no? Bueno, espero que estén Bueno, todos bien. profe, gracias. Cuídense Gracias. mucho, cuiden a su Gracias, maestro. familia, traten de no exponerse Igualmente. y preparen todo también, recuerden sus ropas, sus documentos personales, ponerlos en bolsa, todas las recomendaciones que Protección Civil da. Bueno, gracias, profe. Gracias. Hasta Bueno, luego. creo que Belén lo sabe, pero estamos próximos de recibir un impacto de un huracán. Sí, tengan Ya. cuidado. Bueno, Gracias, profe. Cuídese. Hasta Gracias, luego. profe. hasta luego, que esté muy bien. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, maestro. Hasta luego.